Lo hemos hecho las últimas semanas en esta etapa de COVID, evidentemente de principios, vamos a hablar de valores, vamos a hablar de una gran estirpe, pero vamos a hablar también mucho de ética, ética personal, ética ganadera. Don Eduardo Martínez Urquidi, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches a todo el público, muy buenas noches Enrique, muy buenas noches Jorge, grandes amigos y Fiesta Brava, un programa de invaluable valor para la fiesta de los toros. Si hablan de valores, habría que hablar de los valores de tu padre y de los valores que nos dejó en un programa tan importante, ¿eh? Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Pues bueno, humildemente tratamos de ser continuadores precisamente de esa obra. Y precisamente cuando empezó lo del COVID, lo comentaba con usted, que ahora, ¿qué vamos a hacer en Fiesta Brava? Pues nos tuvimos que reinventar, que creo que es lo que todos tenemos que hacer cuando eso termine, para ser por lo menos mejores personas y encontrar un mejor mundo para todos. Y de ahí empezamos esta búsqueda incansable, que no vamos a detener, de buscar valores, buscar principios, buscar esa ética que nos saque adelante. Es el motivo de que esté con nosotros hoy, don Eduardo. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, don Eduardo, pues vamos a empezar. ¿Dónde nace usted, don Eduardo? ¿Dónde nazco? Nazco aquí en la Ciudad de México, un 27 de mayo de 1951. Soy el último de 5 hermanos. Tengo 3 hermanas y un hermano. Soy el chiquito de la familia. Viven todos, gracias a Dios. Todos mis hermanos, gracias a Dios, viven. Todos tienen hijos, nietos, etcétera, igual que yo. Yo tengo 3 hijas. Tengo 4 nietos prácticamente, porque el último está por nacer, que va a ser hombre, por cierto. Y bueno, pues eso es mi origen, mi familia. Mi mamá viene de una familia que fundó Chihuahua, de los Urquidi, y los fueron a vivir a Durango. Por eso tengo parientes en Chihuahua y en Durango. Y mi papá viene de una familia potosina, de los Gómez del Campo, y los Martínez, que eran de allá potosinos. También hay muchos por allá, todavía hay muchos por aquí, y muchos regados por todos lados, algunos hasta metidos fuertemente en la política. Pero en fin, de ahí vengo, de una familia muy taurina. Una familia muy taurina, una familia también llena de valores y llena de ética, ética jurídica, ética ganadera y sobre todo ética personal, don Eduardo. Gracias, pues sí, muy taurina, como te decía, mi abuelo, Adolfo Martínez fue mi abuelo. Estaba casado con Leonor Gómez del Campo y tuvieron 3 hijos. Uno fue Lázaro, el otro fue mi padre del medio, Adolfo, y el más chico, Jorge. Ellos nacieron ahí entre mi tío Lázaro, creo que era el 10, mi papá el 12, y creo que mi tío Jorge era del 14 o del 15, de 1915. Los 3 muy taurinos, heredados de su padre. Mi abuelo era súper taurino, iba a los toros, pues seguramente todo lo que podía, por lo que me platicaban papá y me platicaban mis tíos. Y tengo la anécdota familiar de que mi abuelo murió regresando de una corrida de toros, fíjate. Ahora sí, que como la canción, murió un domingo en la tarde. Regresando de los toros, murió en el salón, en el sillón de la sala de su casa, regresando de una corrida de toros un domingo. En fin, una familia muy taurina, ellos nacieron en los toros. Todos se desarrollaron, todo el mundo de los 3 fue alrededor de los toros. Los 3 fueron abogados y los 3 fueron super taurinos. El mayor, Lázaro, fue juez de plaza de la Plaza México, fue muchos años empresario del toreo, fue apoderado de toreros, fue un gran aficionado práctico y, en fin, en su vida diaria fue el que más metido en el mundo de los toros estaba. En su matrimonio no tuvo hijos y entonces seguramente le daba más tiempo para meterse al mundo de los toros. Y por un efecto de no tener hijos él, pues a mi hermano y a mí nos traía para arriba y para abajo en su mundo de los toros, y no había, cuando era empresario de la Plaza del Toreo, él, pues no había domingo en que la rutina cambiara, que era ir a misa. Nos recogía él en la puerta de la iglesia y nos íbamos al sorteo, comíamos en el toreo, ahí en algún lugar adecuado. Yo creo que ha de haber sido, estaba chico, pero ha de haber sido allí
afuera de los palcos del toreo. Ahí afuera había muchos, ¿se acuerdan? Jorge tal vez se acuerde bien, ¿no? ¿Te acuerdas, no, Jorge? Yo creo que sí. El toreo de la Condesa, ¿no? No, el No, ya toreo Cuatro El toreo de Caminos. Cuatro Caminos. Sí, Perdón. sí. Toreo de Cuatro Caminos. Cuatro Caminos. Había esplanadas grandes allá afuera de los palcos Sí. y ahí comíamos. Y luego la corrida de toros y luego en la noche nos volvíamos a ir a su casa a oír todos los programas de radio, oírlos a los antecesores de ustedes, qué criticaban y qué no criticaban, qué había estado bien y qué no había estado bien. En fin, esos eran mis domingos, ¿no? Pues eso nos dejó marcados de por vida, porque después, pues toda mi vida ha sido alrededor de los toros, en la parte taurina ha sido alrededor de los toros, ¿no? Mi tío Jorge, que es el menor, también muy taurino, él, como ustedes saben, fue el que fundó la ganadería de los Martínez en los años 70, principios de los 70 fundó la ganadería de los Martínez, que una ganadería que fue muy importante durante mucho tiempo y por desgracia se perdió. Él y Jorge, mi primo Jorge Martínez Lambarri, también Jorge Martínez Lambarri estuvo muy metido en el mundo de los toros, ahora creo que ya casi no está, pero pues ahí estuvieron la ganadería de los Martínez, que como digo fue muy exitosa. Y mi papá, que toreaba de vez en cuando, sí toreaba en tientas y eso, pero él y mi tío Lázaro eran muy amigos de Antonio Yaguno hijo, o sea, el segundo. Y entonces íbamos muchísimo a San Mateo. Y luego también eran muy amigos los Labastida. Y yo con los Labastida tengo ya una amistad de 4 generaciones a estas alturas de la vida, porque mis hijos y sus hijos se llevan bien. Por lo tanto, ya tenemos una amistad de 4 generaciones. Entonces yo iba mucho a Santo Domingo, allá a San Luis Potosí, e iba mucho a San Mateo ya cuando estaba acá en Zacapu, en Michoacán, cuando se había trasladado para Michoacán. Y pues todo eso me hizo una gran pasión por la ganadería de toros de lidia. Ahí en San Mateo conocí a ganaderos muy importantes, porque me tocó la época, cuando era yo chiquillo, me tocó la época en que empezaron a llegar ahí ganaderos que después fueron muy importantes a comprar pie de cría. Yo vi llegar ahí a don Reyes Huerta y a Abraham Ortega, que tales ustedes los conocieron, Sí. A comprar sus primeras vacas y negociar. Yo era un niño, pero pues de niño íbamos ya entonces. Vi, por supuesto, a Javier Garfias, que fue entonces una gente fundamental para San Mateo, y ahí Javier compró tanto vacas puras de San Mateo, lo que le llamaban vacas puras como impuras, y fue un extraordinario ganadero, así como don Reyes Huerta igual. No me tocó conocer allí a don Luis Barroso, realmente no me tocó, nunca lo vi por ahí, después tuve la oportunidad en la vida de conocerlo, pero ahí no. Luego ahí conocí a Chafik, también cuando llegó la primera vez que fue a San Mateo, a una tienda allá a Zacapu, que allá eran las tiendas, dormíamos en un hotel que estaba cerca de la ganadería, que tenías que llegar por brecha a la ganadería. Dormíamos en un hotel que se llamaba Los Yoyos, se llamaba el hotel, y lo tomábamos todos, ¿no? Muchos jóvenes habíamos, muchos sobrinos de Tony Yaguno, nosotros, los papás, y era muy divertido, la verdad era muy divertido. Víamos la fiesta con mucho gusto, nos divertíamos mucho y nos gustaba el campo, y en fin, era muy divertido ir a las tiendas de San Mateo. Y ahí conocí a todos esos personajes y a otros muchos más que a lo largo de la vida pues tuvieron mucha relación conmigo, ¿no? Ya cuando crecimos todos, yo con Javier Garfias mantuve después una amistad de mucho cariño, mucho respeto. Fue mi primer testigo de bodas, por ejemplo, Javier. Me siguió la amistad toda la vida de mis papás con Ángela y con Javier. Hoy me sigo llevando mucho con sus hijos. Con La Bastida, como te dije, llevaba una gran amistad. Con Pepe Huerta soy muy buen amigo. En fin, con Chafit llevo una amistad de muchísimos años. Digo, a tal grado que después hicimos pues, la importación de España juntos y, en fin, muchas cuestiones, ¿no?
qué tal sea parte de esta plática. Y bueno, pues por eso viene la afición. No pensaba yo más que en toros. Estaba yo muy loco por los toros de chavo y había un momento dado que me sabía de memoria la ganadería de San Mateo, la ganadería de Garfias, la ganadería de San Martín y lo que había ido a Reyes Huerta y lo que había ido a Miahuapan. Tenía yo euforia por saber la vaca y el toro y los hijos y las crías, en fin. Es cuestiones de euforia juvenil. Pero bueno, pues me marcaron, ¿no? Me marcaron. Entonces, desde niño por todos lados he estado en los toros. Y luego íbamos toda la familia juntos a las corridas de toros. Entonces, cuando la vida evolucionó y cada quien fue tomando naturalmente su camino de noviazgos, matrimonios, etcétera, etcétera, pues el punto de reunión familiar volvió como al principio, cuando éramos niños en el palco de mi tío Lázaro en el toreo, volvió a ser el palco de la Plaza México, donde íbamos a los toros todos los domingos. Ahí muchas veces era nuestra reunión familiar de los domingos, ¿no? En fin, los toros ha sido un punto de unión, una razón de ser de mi vida y de mi familia, ¿no? Y sigue siendo una razón de ser la fiesta de los toros. Es por eso que pues la tengo bien tatuada, pero bien tatuada. Y bueno, pasó el tiempo y tuve ¿Me sigo? ¿O me quieren preguntar otra Don cosa? Eduardo, su programa, le escuchamos. Sí, bueno. Luego, pues, pasó el tiempo, obviamente uno se desarrolla, crece, estudia, profesión y todo, y bueno, pues, la otra cosa que hice en mi vida, que es de lo que había habido toda mi vida, aparte de toros, era de protocolos, ¿no? De protocolos de notario, porque mi papá era notario. Y entonces, pues, estudié leyes. Bueno, quise ser torero, toreaba bastante bien, pero también toreaba, era el miedo era proporcional a lo bien que toreaba. Tenía yo mucho miedo, mucho miedo. Por eso yo admiro tanto a los toreros. La verdad es que da mucho miedo, el animal da mucho miedo. A mí yo les tengo cada vez más miedo, más respeto, con todo que convivo con él todo el tiempo, pero sí ser torero es una cuestión admirable, ¿eh? Es solamente para unos cuantos y no los admiramos lo suficiente que lo debíamos de admirar todo el público. Yo siempre he dicho que todos los aficionados se habían de bajar a torear por lo menos una vez para que vieran lo que se siente. En fin, toreaba yo muy bien, iba a muchas ganaderías, tenía muchos amigos ganaderos, era yo un escuinclito de 17 años y me divertía mucho toreando vacas y pensé que iba a ser lo mismo cuando empezaba a torear novillos y a torear toros. Pues no, ya después me vestí de luces un año, pegué quién sabe cuántos petardos y lo dejé por La Paz, ¿no? Eso fue en el año de 70. Lo dejé por La Paz. Y ahí tuve contacto con muchos toreros. Empezaba Manolo Martínez, empezaba Cur Rivera. A Eloy Cavazos lo conocí mucho después, pero ellos dos sí los conocí entonces, que estaban empezando. Y pues ahí me dio por torear, pero eso fue una consecuencia de lo otro, ¿eh? No, realmente mi vocación no era por ahí. Y luego dejé obviamente de torear al año. Toreé 6 novilladas. En la última corrí más que en un maratón en San Luis Potosí. No vean qué petardo pegué, qué bruto. Una novillada de Shanghai, por cierto. Corrí toda la tarde, pero bueno. Obviamente ahí dije, hasta aquí llegué y efectivamente no volví nunca ni a pensar tantito en volver a los toros, ¿no? Yo por eso le digo a muchos muchachos que empiezan que rápido te das cuenta si vas a servir o no, eso de que no me ha llegado la oportunidad y que estoy madurando, no. Si vas a servir o no, te das cuenta rápido, ¿eh? Rápido te das cuenta, porque aparte de las cualidades artísticas y intuición y todo, es fundamental tener el carácter para esto y el valor para esto. Y de eso sí te das cuenta luego. Las primeras novedades no, porque andas en las nubes, ante el susto, la emoción, andas medio choqueado, pero ya después cuando te asientas un poquito, luego te das cuenta si vas a servir o no. Por lo menos en cuanto a valor y en cuanto a decisión para estar ahí abajo, ¿no? Ya después vas desarrollando tu técnica y van desarrollando
su arte y madurando y lo que quieran, pero el otro te das cuenta luego. En fin, me salí y como les digo, me puse a estudiar leyes, que me gustaba mucho, y ahí empecé a estudiar leyes, carrera que es una maravilla, le doy gracias a la vida yo de poder haber hecho lo que más me gusta siempre, que es los toros y las leyes. Y terminé mi carrera de leyes, me dediqué mucho a estudiar y tuve la suerte de pasar los exámenes de oposición que en la Ciudad de México, como ustedes saben que son abogados, son muy, muy difíciles. Tuve suerte de pasarlos rápido, me dediqué mucho. Me encerraba yo a estudiar todos los días estudiaba yo. Primero estudiaba como de 6 de la tarde a 12 de la noche. Luego estudiaba viernes, sábado y domingo, como 2 años o 3. Y luego ya al final me salí de trabajar. Estaba yo recién casado, teníamos un coche y lo vendí y dije, pues voy a estudiar hasta que me aguante el valor del coche. Y pues comíamos frijoles y arroz, pero estudiaba todo el día, ¿no? Y gracias a Dios me hice notario muy joven, gané la notaría muy joven. La gané a los 27 años. Y bueno, pues he trabajado intensamente, llevo 40 años de notario. He trabajado intensamente en el mundo notarial, ¿no? He tenido muchas satisfacciones, las sigo teniendo, sigo estando muy activo. Mis colegas me hicieron favor de elegirme en alguna época para presidir, los he tenido puestos internacionales, nacionales. Presidente de los notarios fui en alguna época, hacía muchos años, hace 25 años. Estaba yo muy chavo entonces. Y bueno, ha sido una carrera de muchas satisfacciones. Y pues como les digo, en mi casa se hablaba de protocolos, se hablaba de toros, y yo sigo hablando de protocolos y de toros. Fui muy poco creativo, hago lo mismo que desde niño. Pero con mucho gusto. Pero qué bien lo hace don Eduardo. Es un ejemplo el escucharlo, el tener estas simientes, estos orígenes. Jorge, de los que vamos a ir platicando un momento más, estamos con don Eduardo Martínez Urquidi, el ganadero de la ganadería, prestigiadísima Ganadería de los Encinos. Estamos en Radio Felicidades 80, los mejores momentos. Continuamos con más. Ganadería y desde luego a la parte jurídica. Pues mira, vengo de una familia muy tradicional, ¿eh? Mis papás eran gente de esa época, de principios del siglo pasado, muy tradicionales, muy religiosos. Es más, yo me llamo Eduardo Agustín y el Agustín me viene por el padre Pro, que ya saben que el padre Pro fue el de la guerra de los cristeros, ¿no? Sí, era un ambiente muy, muy tradicional. Hoy sería increíble vivir en ese ambiente respecto de mis hijas y de mis nietos, pero en fin, pues cada quien en su momento, ¿no? Eran gente de muchos valores, muy serios. Me enseñaron a mí el ser cumplidor y ser honesto antes que nada, cumplir lo que dices y lo que haces y no engañar, ¿no? Y bueno, yo he tratado, y luego mi profesión, pues yo vivo de decir la verdad como notario, entonces, y yo gracias a Dios me he ido bien diciendo la verdad, no tengo por qué decir mentiras en los toros, ¿no? Y eso sí me lo tracé muy claramente desde que empecé la ganadería, a hacer las cosas bien. En el mundo de los toros se habla mucho de valores y efectivamente tenemos muchas de las reglas que nos rigen en el desarrollo de una corrida de toros, en la convivencia entre los toreros, la convivencia con los ganaderos, en fin, la convivencia con los diversos actores de la fiesta, está muy basada en los valores, en las jerarquías, en el respeto al más antiguo, el decirle maestro al destacado en un sentido muy especial y muy honorífico para el que se le dice, en fin, todas esas cuestiones, pues yo las respeto, me gustan, y creo que deberíamos de seguir buscándolas. Creo que ahora en este periodo de reflexión, que obviamente quien no haya reflexionado en estos 8 meses, pues no sé qué esté haciendo cuando el COVID nos ha llamado a cuentas. Tenemos que volver a la fiesta de los toros y darle más valor a los valores, porque la verdad es que entre las cosas que yo creo que ha habido problemas
para que la fiesta de los toros decaiga y no esté respondiendo a la realidad actual es que aunque decimos muchos de valores, no siempre los respetamos. Yo creo que es fundamental que el público no se sienta engañado, ¿sí? Es fundamental que los ganaderos hagamos verdaderamente un esfuerzo y no darnos coba, porque el darnos coba en la selección, el darnos coba en el manejo de la ganadería, el darnos coba en todo, es una falta de seriedad, ¿sí? Nosotros somos los productores y somos los jefes del departamento del control de calidad, los jefes del departamento de comercialización, los jefes del departamento de nutrición, etcétera. En nuestra ganadería somos todólogos y muchos, la verdad, yo creo que tiraron o han tirado por la línea fácil, ¿no? Igual le pasa a los toreros, que son nosotros responsables de todo esto. Yo creo que los toreros también tienen que hacer un momento de reflexión y sé que lo están haciendo, me consta que lo están haciendo. He platicado con ellos tanto en individual como en grupo y están preparando con mucha reflexión la vuelta a la normalidad y están dando cuenta de que o nos basamos en los valores tradicionales de la fiesta, somos más claros y la gente sale de la plaza satisfecha y sale sin sentirse engañada por ningún motivo, o esto no va a subsistir. Yo creo que igual los empresarios, los empresarios, igual que todos, tienen mucha culpa de lo que ha pasado en la fiesta de los toros. Creo que ha habido muchos benedizos, muchos que han querido recoger el dinero un domingo e irse, y la fiesta de los toros no es así. La fiesta de los toros es hacer un espectáculo que es único, un espectáculo en que hay vida y muerte, un espectáculo en que uno se juega la vida y por lo tanto el valor de la vida pues es el valor fundamental que todos tenemos, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo por los valores taurinos, no nada más platicarlos y decimos muchos que los valores de los toros, los valores del medio taurino, nomás hay que practicarlos, porque es más fácil decir las cosas que hacerlas. Entonces yo creo que si algo tenemos que hacer es practicar esos valores taurinos, ¿no? Entonces yo creo que es un mundo tradicional, es un mundo conservador, el mundo de los toros. El mundo de los toros es un mundo conservador que dentro de lo que debemos de conservar es mantener los principios, pero evolucionar como va evolucionando la sociedad, con los gustos, aficiones de la sociedad y lo que la sociedad pide. Entonces, tenemos que mantener los principios, tenemos que ser más exigentes en el cumplimiento de lo fundamental y tenemos que evolucionar en el espectáculo. Las dos cosas tenemos que hacer ahora que volvamos. Pero sí, efectivamente, yo fui educado en esos principios, en algunos casos quizá muy conservador, pero pues así fue la época, así me tocó. Hoy el mundo es mucho más liberal, lo entiendo, lo trato de asimilar, me obliga la sociedad actual a asimilarlo, me obliga a mi familia joven, me obliga a mis hijas, me obliga a mis nietos, me obliga a mi trabajo, pero sí fui educado en un mundo muy tradicional que lo he tratado de trasladar a mi trabajo diario en la ganadería. ¿Tú crees, Eduardo, que tras esta pandemia debamos regresar a los orígenes, es decir, a los pueblos? Sí, eso es definitivo, Eso es una de las cuestiones que tenemos que entender. El mundo de los toros es un mundo popular, es un espectáculo popular en que su origen son fiestas patronales, y qué más popular que las fiestas patronales. Entonces, es una fiesta que se debe dar para el pueblo y con los matices y particularidades que tenga cada lugar. No queramos trasladar la fiesta de España a México, ha sido un grave error nos ha costado muy caro, no es tema de la reunión, pero nos ha costado muy caro eso de mimetizar la fiesta española a la mexicana y los toreros mexicanos a lo español. Parte de los problemas que tenemos es eso. Debemos de buscar los orígenes mexicanos. Tenemos lugares maravillosos que hemos hasta despreciado absurdamente, como es todo lo que pasa en la península de Yucatán, por ejemplo, que ahí hay casi
1000 y cacho corridas de toros, una cosa por el estilo. Lo que llamamos ahora la fiesta no manifiesta, que es más, el otro día, pues ahí todos participamos en la presentación de ese libro. ¿Y qué más que una fiesta de toros mimetizada, te digo, trasladada totalmente a la región yucateca, ¿no? A todo lo que es la península. Y eso tenemos que darle un gran valor, en lugar de despreciarlo. En alguna época hasta nos atrevimos a despreciarlo. Es verdaderamente un absurdo, es una de las cosas que más valores nos dan. Y si en alguna fiesta hay valores, es en esa. En esa fiesta que se da en la península hay valores religiosos, hay valores familiares, hay valores de jerarquía, el que es encargado de hacer los palcos, el que manda a todos los palqueros, cómo cuidan los palcos durante todo el periodo en que no hay fiesta, cómo se desarrollan las fiestas, en fin. Si en alguna cuestión hay valores, es precisamente en esa. Entonces yo creo que tenemos que volver a los pueblos, definitivamente. Tienen que volver a ser ídolos populares los toreros. Tienen que, con las condiciones económicas de los pueblos, no todo es la Plaza México, no todo es Guadalajara ni Aguascalientes, con las condiciones económicas de los pueblos, y aparte se le daría oportunidad a muchos toreros de cierto nivel, no despreciando a nadie, pero toreros de segunda liga, por decirlo de alguna forma, le diera oportunidad a muchos toreros, y muchos de ahí terminarían de madurar y desarrollarse para poder torear más y pasar a las primeras líneas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que toda esa fiesta que se ha perdido, que veía ahí una estadística, casi hemos perdido 800 festejos en diferentes pueblos, recuperarlos, darlos y basado en lo que es cada lugar, no trayendo fiesta de fuera, sino que lo que le gusta a la gente de ahí, lo que la gente de ahí espera, pero siempre con respeto, siempre respetando al lugar. No respetamos muchas veces al lugar y vemos algunas cuestiones menos, ¿no? Pero es fundamental el volver a los pueblos y mantener los valores de los pueblos y lo que a la gente le gusta y que es su valor local, tradicional, familiar, religioso en ese lugar. Bueno, entre esos valores, don Eduardo, también un valor muy importante es el de la ética ganadera. Pues los nombres que mencionó usted al principio de esta conversación lo dicen todo, ¿no? Y esa es la simiente, la estirpe que tiene usted, don Eduardo. Sí, como decía yo, que el más estricto de todos en todo esto debe ser el ganadero, ¿eh? O sea, no somos simplemente un engordador de toros. Debemos ser muy estrictos con la selección, muy estrictos en la presentación del toro, cumplir con la edad del toro. Por ejemplo, yo le pongo el guarismo al toro en México, que mucha gente ni cuenta, se lo pongo desde 1997, se lo pongo al toro. Y precisamente buscando la transparencia para el público, ¿no? Y tenemos que ser muy estrictos en eso, tenemos que autorregularnos. Después de esta pandemia, y creo que sí hay esa tendencia muy clara, y hay esa preocupación del medio, nos enfrentamos en este momento de reflexión y creo que hay muchas cosas que seguramente en los próximos meses o días se irán sabiendo y irán cuajando en su planeación, que yo creo que va a ser un volver más serio, más estricto, con mayor transparencia y buscando que el público vaya con ilusión y salga satisfecho, ¿no? Bueno, Eduardo, también usted es no podría decir un transgresor, pero sí diría un innovador. Y además un hombre muy valiente, un hombre que se ha atrevido. Nos decía que como torero no tenía valor, pues como ganadero lo ha tenido y mucho, como persona, como abogado, además lo tiene, y eso me consta. Pero se atrevió teniendo una simiente tan importante de San Mateo cuando era totémica la ganadería de San Mateo, a traer sangre brava española. Yo me he confesado muchas veces en público, lo hago el día de hoy, pensé que eso no iba a funcionar y usted me hizo recapacitar, me tapó la boca, me enseñó que estaba yo equivocado y hoy tenemos una gran ganadería con esa sangre que trajo usted, don Eduardo. Bueno, fue parte de lo que platicaba yo al principio del programa, ¿no? Las cuestiones que le quedan a uno de niño. Luego los niños les decimos muchas cosas y pensamos que no las van a asimilar y pues sí, a mí desde niño yo oía en todas esas pláticas de adultos en San Mateo, pues de la importación que se hizo a principios del siglo pasado, de que se trajeron las vacas de España y los 2 toros que vinieron,
Claro, en el campo de San Mateo, ¿no? En el campo de Tlaxcala, muy respetable, pero yo no tenía contacto con ellos de niño. Los toros que vinieron y que se mató el conejo y que si el vidriero y que si el pardito y que si la vaca fulanita y que si la zorrita dejó descendencia, que si no, en fin, todas cuestiones que uno de niño le van quedando y y luego ya yo realmente me hice ganadero a los 40 años, entonces ya estaba más crecidito, adulto y pues siempre tuve la ilusión de hacer lo que habían hecho, ¿no? De hacer lo que habían hecho Antonio y Aguno. En primer lugar, pues por ilusión, por gusto, por hacerlo, porque yo creo que era una cosa buena. Y luego me gustaba estudiar y ver el porqué de las cosas y yo siempre creí que si en los demás crianza de animales, una de las cosas que buscan los grandes ganaderos en todas las líneas de animales y en todo tipo de animales es refrescar la sangre, es no tener consanguinidad, en fin, las grandes razas modernas de ganado, de leche, de carne, de todo, de caballos, todo, pues es mucho por el refresco. Yo no veía por qué, y sigo sin ver por qué los toros no. Eso no siento yo que sea correcto. Técnicamente no es correcto. Entonces, pues lo que hice fue un poco lo que desde niño viví y tuve ilusión de hacer. Y lo traté de hacer con la mayor seriedad, eso sí, siguiendo el tema del programa. Lo hice tanto en los trámites como en el manejo, lo hice con la mayor seriedad del mundo. Siempre había la opción de traer de contrabando, ya se ha entrado una cantidad tremenda de ganado de contrabando por el lado sur de México, sobre todo antes entraba muchísimo ganado de contrabando. Cuando empezaba yo a ver la posibilidad de traerlo, hubo gente que me vino a proponer que lo trajéramos por X lugares de Centroamérica y luego lo cruzáramos por Centroamérica y entrara como ganado que iba al rastro, ¿no? Pero en fin, no era mi línea, ni será nunca, ni fue. Hicimos todos los trámites con mucho cuidado, con un gran apoyo por las autoridades mexicanas. Me encontré con un grupo de gente seria y honesta, hablando de valores, con Paco Gurría, que entonces era el encargado de esta área en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y trabajé hombro con él, me permitió trabajar con él y con todas sus gentes, a las cuales sigo viendo y sigo siendo amigo de varios de ellos. Y hicimos un trabajo, ahora sí que ir quitando piedritas en el camino, ya será materia de otra reunión, pero ir quitando piedritas en el camino, como siempre cuando pasa esto, tienes trabajo y también suerte, ¿no? Suerte, porque se alinearon los astros, estábamos preparados para que se alinearan los astros, se alinearon y logramos hacer la importación, que fue una gran cosa. Entonces teníamos 40 y tantos años de que no había una importación a México de ganado bovino por cuestiones sanitarias, y pues se abrió la frontera 2 años, no se abrió más, y pudimos hacer la primera importación, sacar el primer permiso para importar ganado bovino de Europa a México, lo saqué yo, después de trabajar mucho. Después hubo otras importaciones de Bravo y de otro ganado, también hubo gente que aprovechando eso trajo también ganado de carne, etcétera. Aunque claro, los Estados Unidos pues, tienen un desarrollo en materia de ganado de carne muy importante y nuestro mercado natural está al norte, ¿no? Para pie de cría, pero en este caso lo hicimos yo que bien, serio, y ha tenido yo creo que muy buenos resultados y pues hay que seguir trabajando, ¿no? Pero sí, también lo hice lo más ordenado posible, serio y claro, nadie puede decirme que no hubo claridad de que entró, que llegó. Todas las cuarentenas se hicieron estrictamente, tanto en España como en México. En fin, se cumplió estrictamente con la autoridad en todos los sentidos. Y pues los resultados son claros, don Eduardo, los números son claros, la historia es clara y hoy tenemos esta gran ganadería de la ganadería de los Encinos. Estamos conversando con don Eduardo Martínez Urquidi, estamos en Radio Felicidad 1180, los mejores momentos. Continuamos con más. Volvemos a ese que es su programa Fiesta Brava. Estamos conversando con don Eduardo Martínez Urquidi, ganadero de la prestigiadísima ganadería de los Encinos.
Bueno, sabíamos que íbamos a encontrar muchos valores hoy, Jorge, y está superando las expectativas. Sí, hemos ido conociendo los orígenes y llegamos a esta parte de la importación, pero además, Eduardo, esta importación, pues no fue algo que tú tuvieras en mente desde antes, sino que estando allá en España en un viaje, te atreves a hacer algo y es cuando haces el acuerdo ahí con Paco Camino. Sí, yo tenía la tentación, como te dije, ¿no? Pero realmente Sí, no dije la voy a hacer la semana que entra, voy a empezar a trabajar la semana que entra, realmente no. Efectivamente voy a un viaje de España con Marcelino Miaje y con Chafí que estaban allá, porque ellos que, como bien saben ustedes, se habían ido a poner su ganadería en España. Azuaga. E iban a recibir durante esa semana de alrededor del 15 de septiembre del 94, fue entonces, iban a recibir durante esa semana la finca que habían comprado en España e iban a empezar a recibir en la ganadería parte de las vacas que habían comprado diversos ganaderos que tenían que ver con el mundo de Saltillo, ¿no? O sea, particularmente de Saltillo y Santa Coloma, que venía principalmente en todo lo que es Buendía. Y bueno, pues yo me fui un sábado para allá, para estar una semana y acompañarlos en una gira intensa de ganaderías para ir recogiendo las vacas y recibiéndolas y todo lo que implicó, que efectivamente fue sumamente intensa. Y pues al calor de los acontecimientos, entonces obviamente no había permiso ni posibilidades de que nos dieran permiso, ninguna. Estaba cerradísima la frontera. Al calor de los acontecimientos, como bien dices tú, Jorge, pues ya para el lunes estaba yo más emocionado que el domingo y el martes estaba yo tan emocionado que le acabé comprando una camada completa a Paco Camino de vacas. La camada del año de 1994, que ni siquiera la había errado. Le compré todas las crías del año 94 a Paco Camino. Y te voy a decir por qué le compré a Paco Camino. Un día, comiendo en el rancho de Javier Garfias en Los Cues, en la sobremesa estaba obviamente Javier, estaba mis papás y estaba don Alberto Valleres y su esposa. Y había una sabrosa charla taurina poscomida. Y entre las cosas que empezaron a platicar, empezaron a decir que qué sería lo que ellos importarían de España si se pudiera importar. Obviamente estoy hablando del año, yo creo que fue del año como 80, más o menos, 80, 82. Por supuesto, estaba cerradísima la frontera, ninguna posibilidad. Y Javier empezó a decir que por qué él le importaría a Atanasio Fernández, ¿sí? Cosa que después fue consistente, porque lo hizo después con los Álvarez, ¿no? Con los de Barral. Sí, con Barralba. Y diole una explicación obviamente muy técnica y muy razonada que tenía Javier como profundo conocedor de esto. Y luego, Alberto Valleres, don Alberto, platicó que si él importaría lo de Paco Camino. Y acá yo dije, ¿y eso por qué? Pues está bien la amistad, bueno, la admiración de todos como torero para Paco Camino, pues es indudable, ¿no? Pero no como ganadero, ¿no? Y entonces empezó a platicar de que él iba siempre que iba a España, que él lo hacía seguido, iba a tientas con Paco Camino y que le salían extraordinarias y que esto y aquello. En fin, platicó todo con sabrosura, ¿no? Con tal sabrosura que yo dije, caray, pues me voy a poner a ver por qué de esto, ¿no? Y y le empecé a seguir la huella a Paco Camino y le empecé a preguntar a los toreros mexicanos que iban a España que si habían ido a tentar con Paco. Y como ustedes saben, siempre Paco Camino fue muy amigo de México e invitaba a muchos toreros mexicanos a torear. Yo me acuerdo muy bien una plática con Joselito Huerta entonces de que había estado toreando unos toros ahí con Paco, etc. Y todos me decían que salía extraordinario, que salía extraordinario, que salía extraordinario. Y entonces, bueno, pues ya estudié con más calma el asunto y el porqué de las cosas. Y por eso, cuando lo tuve a tiro a Paco Camino ese martes de la semana que estuve por allá, que habrá sido, no sé qué día de diciembre, creo que haber sido por un 14 de septiembre del 94, por ahí creo que fue. Pues le compré la camada completa
ahí en su rancho, en la camada completa que ni estaba ni errada, como les comenté. Ahí hicimos la lista de las crías en el comedor, el caporal y yo. Y bueno, pues cerramos el trato ahí en casa de Paco y bueno, pues adelante. Salimos muy contentos, muy eufóricos y vamos a regresar, pues no me acuerdo ni a qué lugar dormiríamos porque al día siguiente seguía la gira. Y al día siguiente que me levanté dije, bueno, ¿yo qué hice, caray? Pero en fin, todavía estaba en la euforia de todas las cuestiones y todavía le compré unos toros a un muy amigo mío, que era muy amigo mío desde joven, desde chicos, Joaquín Moreno, que era el dueño de Saltillo. Todavía le compré un par de toros. Chafí compró un toro para dejarlo en España. Yo se lo compré, pero pues sin ninguna posibilidad de traerlo, ¿no? En fin, comprenderán ustedes que después de ese periplo de 8 días, terminando el mismo, y obviamente estando en México, dije, bueno, qué barbaridad acabo de hacer. Pues acabo de comprar unas vacas para regalárselas a Chafik y a Marcelino, porque cualquier día las voy a poder traer a México, ¿no? Pero en fin, empecé a averigué, trabajé, no es materia del programa, y pues sí, logré que a los 2 años, cuando no había ninguna posibilidad en el principio, esas vacas estuvieran en México. Y bueno, ya compramos otras vacas de Buen Día. Ahí me dieron el permiso un día 25 de agosto y la cuarentena empezó un día 19 de septiembre del 96, o sea, 2 meses después. Bueno, no, 1 mes y medio después, menos de mes y medio después. Y pues compramos unas vacas de Buen Día también para completarlo de Santa Coloma. Y en fin, nos las trajimos, ¿no? Y pues sí, salió bien. Como tú, Enrique, la mayoría de la gente no creía en eso. Unos como tú de muy buena fe, otros pues sentían afectados sus intereses, otros por ningún motivo querían que lo hiciéramos. Después los mismos toreros, no les gustaba la idea. Pues sí fue vencer trabas, ¿eh? Pero pues yo creo que lo mejor de todo en la vida es ser serio y trabajador. Ahí es cuando se vencen las cosas, ¿no? Porque si te metes en el chisme, en la intriga y en la diatriba, pues nunca logras nada, pero el trabajo siempre es bueno. La verdad siempre es buena y con eso se han ido aclarando las cosas y mucha gente se ha ido convenciendo. Y hoy pues hay una importación grande, muy grande, ¿no? Que se hizo ya el año siguiente que le hicimos nosotros. Mucha gente aprovechó y hizo una importación muy grande que ha tenido muchos frutos. Ustedes lo saben igual que yo, igual que la afición. Y bueno, Eduardo, en ese momento de atreverse, pues la verdad es que yo estaba muy casado con San Mateo, en mi proximidad con don Javier Garfias también como que me había cegado en ese momento, pero después don Eduardo Martínez Urquidi me enseñó que había algo más. En ese momento también tenemos que ver para adelante, tenemos que ver algo más, pues ya nos ha comentado que hay que volver a los orígenes, hay que volver a los pueblos, hay que centrarnos en los valores, en la ética. ¿La fiesta tendrá que ser la misma, tendrá que ser mejor, tendrá que ser la de antes o tendremos que inventar una nueva, don Eduardo? No, mira, yo creo que la fiesta, si queremos que sea exitosa, perdón, si queremos que sea exitosa en el futuro, tenemos que en primer lugar respetar sus principios, como decía yo hace un momento. Sus principios, sus procedimientos, sus tercios y sus valores. Y eso sí evolucionar. O sea, quitarle todo lo que le venimos agregando sin razón, un poco porque antes se hacía, quitar lo que antes se hacía que hoy ya no se justifica. El toro de hoy, la fiesta de hoy, no es el toro y la fiesta del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XIX y aún del siglo XX, ¿sí? El toro de hoy es un toro mucho más bravo, más entregado, al público le gusta ver faenas más largas, le gusta todo lo que se puede hacer hoy artísticamente. La técnica de los toreros de hoy es infinitamente superior a la de antes, independientemente de las expresiones artísticas, por la técnica, ni duda, y lo mucho se los permite porque el toro ha evolucionado y permite ser un toreo que antes no se hacía. La razón de picar los toros antes, lastimarlos y sangrarlos, hoy no tiene razón de ser.
La razón de ser de lo de antes era un toro semicriollo, muy brusco, semi-bravo, que arrollaba, que llevaba la cabeza arriba. Podemos ver cualquier película vieja, ¿eh? Eso sí, cualquier película vieja nos puede aclarar con toda nitidez. Un toro muy diferente al cual se le picaba con un caballo famélico a punto de irse al rastro, o que lo habían sacado del rastro y antes de que se muriera se iba a la plaza. El toro llegaba, se estrellaba, tiraba al caballo, le pegaban un picotazo, salía el toro muchas veces corriendo y se daba cuenta que el toro que había podido se quedaba con el caballo, lo mataba y no hacía mayor esfuerzo porque no recibía en contra nada. Siempre él era el que podía. Eso fue evolucionando. Vino el peto, que fue una gran cosa, con todas las críticas del momento. Vinieron muchas cosas. Y nos quedamos con ¿qué? Nos quedamos con un caballo grande, con un peto muy grande, con caballos muy domados, especializados, con pullas muy grandes, que le hacen mucho daño a los toros, con toros muy bravos y que se dejan pegar a llenar. El toro está pegado en el peto, peleé, con mejor o con peor estilo, pues el 90% de los toros pelean en el peto, el 90%, y por más. ¿Hace cuánto tiempo que no regresa un toro por manso? Y antes, cuando éramos niños, veíamos muchos toros que le volteaban la cara al caballo, y que iban al caballo y salían sueltos, se iban a la contraquerencia y los picaban, y era normal, ¿no? Era normal para entonces. Y no se diga a principios del siglo, si vemos películas, cómo los toros llegaban al caballo y salían sueltos, ¿no? Hoy los toros se dejan pegar, las pullas tienen mucha calidad en su hechura y hacen mucho daño. Hemos dejado en la fiesta mexicana que haya pullas muy grandes. Es mucho más chica la pulla francesa, que tanto presumimos de la suerte de toros, de la suerte de varas de los franceses. La de Madrid es mucho más chica que la mexicana, pero mucho más chica, y todavía más chica es la de Andalucía, o sea, de Sevilla, si ponemos esos tres ejemplos, ¿sí? La pulla mexicana en México, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Monterrey, es mucho más grande que todas esas, y no se diga la de los pueblos, volviendo a los pueblos, que hemos dejado que los toros los piquen con leona. Es verdaderamente una barbaridad. Los toros salen lastimados, muy lastimados de articulaciones, huesos y pulmones de los puyazos, injustificadamente, porque la sangre de los toros no se necesita para temperarlos. Los toros se atemperan por el esfuerzo que hacen de pelear con el caballo, y los toros se asientan por el sangrado de la piel, por el cortar la piel, que es lo que les permite a los toros soltar las endorfinas, y eso regula, y eso hace que los toros se vayan, lo que decimos, se vayan arriba, se crezcan, ¿sí? Como nosotros. A ti lo que más te duele es cuando te pegan en la piel. Es tu punto de dolor máximo. Y al mismo tiempo es lo que te excita, es lo que te hace una reacción inmediata. Pregúntale a cualquier doctor, la reacción inmediata que tenemos de adrenalina en los humanos es inmediata, ¿sí? Es de milisegundos de nuestra reacción. Y es igual que el toro. Y más, si tú cuando tienes un animal que durante 500 años lo has seleccionado para que tome esa actitud, recibe ese castigo, el toro reacciona de inmediato y bloquea el dolor en las zonas en que lo están castigando. Por lo tanto, el sangrar al toro en exceso no es necesario, y mucho menos necesario que lo que vemos muchísimos toros en México es hacerle ese daño tremendo que le hacemos con la puya para efectos de pulmones, huesos, articulaciones. Por eso el toro se para, por eso el toro está jadeando, por eso el toro sale tan lastimado, realmente más porque son muy bravos. ¿Por qué tiene más movilidad el toro español? Porque así lo han seleccionado, ni duda cabe. Son grandes ganaderos, grandes ganaderos. Pero también porque el daño es infinitamente inferior. Entonces, la principal cuestión que tenemos que evolucionar es en la puya. Segundo, tenemos que buscar no hacer sangre cuando no sea necesario hacer sangre. No es necesario ponerle la divisa haciéndole sangre al toro. Hay que buscar un arpón correcto para simplemente fijar la divisa para mantener las tradiciones. Las mismas banderillas, hay que mantener el tercio de las banderillas, por supuesto,
Y tenemos que hacer un esfuerzo los banderilleros y los toreros para que el tercio de banderillas tenga lustre. No simplemente es un trámite. Hemos caído en un trámite. Tenemos que lidiar bien al toro, pegarle pocos capotazos y pegarle buenos pares de banderillas para que la fiesta sea atractiva. Y yo también creo que la espada está mal diseñada, la espada de matar está mal diseñada. Se diseñó hace muchísimo tiempo, con muchísimos absurdos, y no se diga la espada de descabellar, ¿eh? La espada de descabellar no es más que producto, como ustedes bien saben, y mucha gente del público sabe, de que una espada fue a dar al tendido, y el rey dijo, póngale una cruceta para que no mate a nadie, ¿sí? Pero le estamos pegando al toro en un lugar que está atrás del hueso, ¿sí? Y le pegamos por enfrente con una espada recta, pues es absurdo, es casi imposible atinarle, pues la atinan por eso con muchas dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que la espada de matar debe ser más ancha y debe tener filo arriba. Realmente lo que mata al toro no es la punta de la espada, claro que la va a acabar matando, por supuesto, pero que queremos todos que se mueva rápido. Y más en esta época, nadie quiere ver que un toro esté ahí agonizante durante mucho tiempo. El toro debe morir rápido, no debe sufrir en la muerte, debe morir de inmediato. Si la espada fuera más ancha y con más filo en la parte superior, la espada cortaría las venas caudal y cava arriba y provocaría rápidamente la muerte. De todas formas, el torero tendría que meter espada. No estoy hablando de nada en contra de ninguna tradición, nada en contra de ningún principio. Estoy diciendo que los instrumentos que usamos deben de adaptarse a la modernidad con mayor investigación, que hoy sí hay investigación. Como yo siempre digo, si los gringos tuvieran corridas de toros, hubiéramos evolucionado muy rápido. Y nosotros metidos en nuestras tradiciones hemos guardado muchas cosas y no nos hemos dado cuenta que es lo que más nos estorba ahora. Entonces yo creo que eso tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar la organización. Tenemos que ser más serios en las organizaciones gremiales. Más serios para que las organizaciones gremiales verdaderamente estén al servicio de los toreros y las organizaciones gremiales provoquen la superación del profesional. No provoquen el tenerlo nada más protegido, al revés, que el profesional se supere. Tenemos que cuidar a los subalternos. Los criticamos muchos de que no están en condiciones físicas, que cómo se presentan en esa condición física, que angas y mangas. Bueno, pero si les pagamos una bicoca, ¿cómo una gente va a salir a jugarse la vida con el riesgo que significa y todo el esfuerzo que hace cobrando lo que cobra? Tienen que cobrar un sueldo digno para que puedan dedicarse a esto. Hombre, yo entiendo, son padres de familia, tienen que estar trabajando en una tienda, tienen que estar manejando un taxi, manejando un Uber, ahora que está de moda, lo que ustedes quieran, pero si ganaran dignamente su sueldo, que lo podríamos pagar, se podría pagar un sueldo digno a los subalternos, podrían estar dedicados a esto totalmente, podrían estar en forma, podrían practicar, podrían estudiar más su profesión. Entonces yo creo que son puntos fundamentales, ¿eh? Jorge, no cabe duda que cuando nos está a gusto el tiempo vuela, nos tenemos que ir, Jorge. Pues sí, ya nos tenemos que ir, desafortunadamente nos ha ganado. Ha sido un placer platicar contigo, mi querido Eduardo, y esperamos vernos pronto en una plaza de toros. Dios quiera, vas a ver que sí, nos vamos a ver con renovados bríos. Don Eduardo, muchísimas gracias, que es la primera de muchas que nos haga favor de platicar, no en el día a día, como siempre nos encontramos en las plazas, comentando una corrida, sino hablando de cosas importantes, como ha sido lo doy, no porque el otro no sea importante, sino porque esto es trascendente. Don Eduardo, gracias, mi admiración, mi respeto, mi cariño siempre para usted, don Eduardo. Gracias, muchas gracias a toda la afición, muchas gracias a ustedes dos, al programa, y bueno, pues estoy para servirles, ser muy amables. Muchas gracias, don Eduardo Martínez Urquidi, ganadero de Los Encinos. Ya nos vamos, Jorge. Ya nos vamos, como siempre, madre, un beso hasta tu barrera celestial y un abrazo hasta la tuya, mi querido Enrique. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias en los controles técnicos, Selva Sánchez y Pepe Núñez, en la producción, el lujazo de la producción de Grupo Asir, don Lalo Cortés. Gracias a